14 de marzo de 1987. En el East End de Londres, Gerald Hobbs, de 42 años, abrió la puerta trasera de su estudio fotográfico antes del amanecer. Encendió las luces del cuarto oscuro. Preparó químicos con precisión de cirujano. Sobre la mesa no había retratos, sino un documento de identidad. Era un documento de identidad. Falso. Tan perfecto que ni el Barclays Bank, con sus protocolos y funcionarios, pudo distinguirlo del original. Esa mañana, en 5 sucursales de Londres, Manchester y Birmingham, 5 personas inexistentes abrieron cuentas bancarias. Cada una de esas personas era Gerald Hobbs. Antes de fin de año, esas cuentas acumularían casi 1 millón de libras esterlinas. 1 millón de libras esterlinas que jamás habían pertenecido a ninguna de ellas. Durante 4 años, Gerald construyó uno de los fraudes de identidad más sofisticados del sistema bancario británico. Sin cómplices, sin armas, sin violencia. Solo una cámara, un cuarto oscuro y un profundo conocimiento de documentos oficiales. Convirtió su oficio en una herramienta de robo invisible. Cuando Barclays Bank sospechó, Gerald Hobbs había extraído 7.3 millones de libras esterlinas. Las huellas eran tan tenues que la investigación tardaría casi 2 años en llegar a su puerta. Para entender cómo un fotógrafo vació un gran banco, debemos empezar por el principio. Volver a un hombre joven, a una ciudad de carbón y lluvia, y a una pasión honesta. Gerald Arthur Hobbs nació en 1945 en Hackney, East London. Un distrito sinónimo de pobreza obrera y calles grises. Su padre trabajaba en una imprenta. Su madre cosía ropa en casa. La posguerra había dejado a Gran Bretaña exhausta. Gerald creció entre olores de tinta y papel, viendo a su padre manipular tipos de imprenta con destreza mágica. Esa fascinación por los detalles, por la precisión técnica, lo marcaría para siempre. A los 16 años, Gerald entró como aprendiz en un estudio fotográfico del centro de Londres, propiedad de Arthur Pennington, un veterano de guerra con reputación impecable por sus retratos de negocios. Pennington era exigente, pero Gerald absorbía cada lección como una esponja. Aprendió a controlar la luz con exactitud científica. La diferencia entre una foto mediocre y una extraordinaria no estaba en el talento innato, sino en la paciencia, la atención al detalle, la voluntad de repetir. Aprendió química fotográfica con una profundidad que superaba lo necesario para su trabajo. Experimentaba con emulsiones y reveladores, desarrollando una comprensión que pocos profesionales igualaban. A los 25 años, Gerald abrió su propio estudio en Bethnal Green, un local pequeño, con olor a fijador. El negocio creció despacio pero con solidez. Gerald era conocido por su puntualidad y calidad, y por una característica que sus clientes apreciaban, la discreción. En su estudio pasaban personas de todo tipo, empresarios, inmigrantes, familias. Gerald veía desfilar ante su cámara la vida entera de un barrio, y con ella, enorme información personal. Durante años, Gerald gestionó esa información con total honestidad. Era un hombre de rutinas, de vida tranquila. Se casó a los 32 años, tuvo 2 hijos, compraron una casa modesta. Durante una década, Gerald Hobbs fue exactamente lo que parecía: un fotógrafo trabajador y competente. Lo que cambió todo fue una combinación de factores que Gerald nunca habría podido anticipar. En 1981, el negocio empezó a resentirse. La crisis económica bajo Margaret Thatcher golpeó el East End. Los clientes escaseaban. Las facturas se acumulaban. La hipoteca se convirtió en una presión constante. Gerald intentó diversificar, pero nada era suficiente para compensar la caída del negocio. En 1983, con 48 años y una deuda creciente, Gerald Hobbs comenzó a mirar de otra manera los archivos. Esos archivos contenían algo extraordinariamente valioso. Años de fotografías de documentos oficiales, pasaportes, carnés de conducir, tarjetas de seguridad social, una biblioteca de identidades reales. Personas que difícilmente notarían si alguien usara sus datos de una forma que nunca les afectara directamente. La primera falsificación que Gerald produjo no fue para robar nada, fue una prueba. Tomó los datos de Thomas Whitfield, un empresario, y construyó un documento de identidad alternativo. Usó papel fotográfico de la misma gramatura,
Reprodujo las fuentes tipográficas con paciencia meticulosa. Falsificó los sellos con una técnica desarrollada, observando documentos originales. El resultado era tan convincente que Gerald mismo tardó minutos en identificar las diferencias. Ese fue el momento en que Gerald Hobbs cruzó una línea que nunca volvería a cruzar en sentido contrario. Durante los siguientes 6 meses, Gerald perfeccionó su técnica hasta un nivel que rozaba lo artístico. Estudió los documentos de identidad británicos con la misma dedicación que un restaurador de arte. Analizó los patrones de desgaste natural y los replicó. Investigó los sistemas de verificación bancarios. Diseñó sus falsificaciones específicamente para superar esos controles, menos sofisticados en los 80. Seleccionó con cuidado las identidades que usaría. Personas reales cuyos datos estaban en sus archivos, pero que por diversas razones eran poco propensas a cruzarse con las actividades financieras que Gerald planeaba. Ancianos en otros condados, emigrantes que habían regresado, personas cuya presencia en Londres era esporádica. La estrategia bancaria que Gerald diseñó era elegante en su simplicidad. No intentaría robar de cuentas existentes, lo que habría generado alertas inmediatas. En cambio, abriría cuentas nuevas usando sus identidades falsas, alimentándolas con pequeñas sumas, para establecer un historial de cliente legítimo y luego usar una red de empresas ficticias para canalizar transacciones que parecieran completamente normales. El dinero no venía de las arcas del banco, sino de un esquema de fraude documental y crediticio. Aprovechando las líneas de crédito y facilidades de préstamo que el Barclays Bank ofrecía a sus clientes. En marzo de 1987, Gerald abrió las primeras 5 cuentas. Lo hizo en sucursales distintas, espaciadas geográficamente para evitar que ningún funcionario las relacionara. Usó 5 identidades diferentes, 5 juegos de documentos distintos, 5 historias personales construidas. Fue a cada sucursal en días diferentes, con ropa y apariencia ligeramente distintas, y se comportó con la naturalidad de alguien que había abierto cuentas bancarias docenas de veces. Los primeros meses fueron lentos y deliberados. Gerald depositaba cantidades modestas en cada cuenta. Solicitaba servicios básicos, respondía a la correspondencia bancaria con puntualidad y construía la reputación crediticia de cada identidad ficticia con una paciencia casi admirable. Era consciente de que la precipitación era el error más común y estaba decidido a no cometerlo. Mientras tanto, su estudio fotográfico seguía funcionando como siempre, proporcionando la coartada perfecta, de normalidad y una fuente de ingresos legítima, aunque modesta, que justificaba su estilo de vida. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estas historias te atrapan, si te gustan los relatos donde la inteligencia y el detalle son las verdaderas armas, escribe en los comentarios el año en que crees que Gerald fue descubierto. Solo el año. Vamos a ver quién se acerca más a la verdad. Para finales de 1988, Gerald había expandido su operación a 17 cuentas repartidas en 4 ciudades distintas. El esquema había madurado y los montos que extraía mensualmente habían crecido de forma considerable. Había establecido 3 empresas ficticias registradas en direcciones que en realidad correspondían a locales comerciales vacíos, o a propiedades que Gerald había investigado cuidadosamente para asegurarse de que nadie verificaría físicamente su existencia. Estas empresas emitían facturas entre sí, generaban movimientos que parecían legítimos a ojos del sistema bancario, y servían como vehículos para solicitar líneas de crédito empresarial que Gerald utilizaba y luego abandonaba. La sofisticación técnica de Gerald era complementada por una comprensión instintiva de la psicología bancaria. Sabía que los funcionarios de las sucursales estaban entrenados para detectar comportamientos nerviosos, así que nunca los daba. Sabía que los sistemas de alerta se activaban con transacciones de montos redondos o con patrones demasiado regulares, así que variaba constantemente los montos y los intervalos. Sabía que las sucursales de los barrios residenciales tenían controles menos estrictos que las del centro de la ciudad, así que concentraba sus operaciones más riesgosas en la periferia. Lo que Gerald no sabía era que Barclays Bank había implementado en 1989 un nuevo sistema de análisis de patrones. Escaneaba todas las cuentas buscando comportamientos estadísticamente anómalos.
El sistema era imperfecto y lento, y tardó casi un año en producir resultados utilizables. Pero en algún momento de 1990 generó una alerta relacionada con 3 de las cuentas de Gerald. No porque hubiera detectado la falsificación documental, sino por una similitud extraña en la forma en que esas 3 cuentas manejaban sus transacciones. Los intervalos, los montos, los tipos de operaciones, todo seguía un ritmo que el algoritmo reconoció como demasiado coherente. El analista del banco que recibió esa alerta era Robert Hargreaves, y tardó 3 semanas en decidir que merecía investigación adicional. Hargreaves solicitó los expedientes de apertura de las 3 cuentas flagueadas y los comparó con otros expedientes seleccionados al azar. Lo que encontró lo inquietó de una manera que no supo articular inmediatamente. Las fotografías de identidad incluidas en los expedientes eran técnicamente perfectas, demasiado perfectas, de hecho. Tenían una calidad de iluminación y una nitidez que Hargreaves, aficionado a la fotografía, reconoció como el trabajo de un profesional serio. Las fotografías de identidad en los documentos oficiales típicos solían tener defectos menores, inconsistencias de iluminación, variaciones de enfoque. Estas no los tenían. Hargreaves escaló el caso al Departamento de Seguridad del banco y la investigación que siguió fue lenta y meticulosa. Durante los primeros meses, los investigadores del banco simplemente observaron, sin alertar a Gerald ni modificar el comportamiento de las cuentas. Expandieron la búsqueda a toda la red de sucursales usando criterios similares y encontraron 14 cuentas adicionales, que compartían las mismas características técnicas en sus documentos de apertura. Era evidente que estaban frente a un esquema sistemático. En octubre de 1991, el banco involucró a Scotland Yard. Los investigadores de la policía comenzaron a trabajar en paralelo y juntos construyeron un perfil del autor que era al mismo tiempo preciso e incompleto. Sabían que era alguien con conocimientos fotográficos avanzados. Sabían que operaba solo o con muy pocos colaboradores. Sabían que tenía acceso a información personal de individuos reales que usaba como base para sus falsificaciones. Lo que no sabían era dónde estaba, ni cómo había obtenido esa información, ni por qué las personas cuyas identidades había usurpado no habían reportado ningún problema. La respuesta a esa última pregunta fue la que finalmente llevó a Gerald Hobbs. Cuando los investigadores contactaron a Thomas Whitfield, cuya identidad Gerald había sido la primera en usar 6 años antes. Whitfield recordó haber visitado un estudio fotográfico en Bethnal Green para renovar su carné profesional. Recordaba el nombre del estudio porque le había parecido peculiarmente formal: Hobbs Portrait Photography. Los investigadores encontraron otros 2 individuos cuyas identidades aparecían en el esquema y que también recordaban haber visitado el mismo estudio. Eso fue suficiente. La mañana del 3 de febrero de 1992, Gerald Hobbs estaba preparando su cuarto oscuro cuando escuchó el golpe en la puerta. Abrió sin sospechar nada, porque no había nada en su rutina que fuera diferente a cualquier otra mañana. Los 2 detectives que lo esperaban le mostraron sus placas con la calma de quienes saben que la persona frente a ellos no va a correr. Gerald los miró durante un momento largo, miró la calle detrás de ellos y luego se hizo a un lado para dejarlos pasar. No dijo nada durante las primeras 2 horas de interrogatorio, no porque tuviera una estrategia legal elaborada, sino porque genuinamente no sabía qué decir. Había pasado 6 años construyendo un sistema que creía impenetrable, y la forma en que había colapsado, no por un error técnico en sus falsificaciones, sino por la regularidad matemática de sus hábitos, le parecía casi irónica. Cuando finalmente comenzó a hablar, lo hizo con una franqueza que sorprendió a los investigadores. Explicó cada etapa del esquema con la misma precisión didáctica con la que habría explicado el proceso de revelado fotográfico. No intentó minimizar nada. No culpó a nadie más. Dijo que había comenzado porque tenía deudas, que había continuado porque funcionaba y que en algún momento había dejado de pensar en ello como un crimen y había empezado a experimentarlo simplemente como un oficio, como otro proceso técnico que requería atención, paciencia y habilidad. El registro del estudio duró 2 días completos. Los investigadores encontraron el cuarto oscuro donde Gerald había producido sus falsificaciones, con todos los materiales y herramientas perfectamente organizados. Encontraron los archivos con los datos de sus clientes.
cuidadosamente catalogados durante décadas. Encontraron los registros manuscritos donde Gerald llevaba un control meticuloso de cada cuenta, cada transacción, cada identidad activa. Era una contabilidad perfecta de un fraude perfecto, guardada con una candidez desconcertante. Gerald Hobbs fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Londres en septiembre de 1992. Los cargos incluían falsificación de documentos, fraude bancario y obtención de fondos por medios engañosos. El fiscal describió el esquema como uno de los fraudes documentales más sofisticados procesados en un tribunal británico. La defensa argumentó circunstancias atenuantes, la presión económica, la ausencia de violencia, la cooperación plena, pero el monto total del fraude hacía inevitable una sentencia severa. Gerald fue condenado a 12 años de prisión. Cumplió 8 con buena conducta y fue liberado en el año 2000, a los 55 años de edad. Margaret, su esposa, había solicitado el divorcio durante el juicio. Sus hijos no asistieron a la lectura de la sentencia. Lo que quedó después de Gerald Hobbs fue una transformación profunda en los protocolos de verificación documental del Barclays Bank y del sistema bancario británico en general. El caso aceleró la adopción de tecnologías de verificación de identidad más sofisticadas y fue citado repetidamente en la formación de analistas de fraude durante los años siguientes. La vulnerabilidad que Gerald había explotado, la confianza excesiva en la calidad visual de los documentos sin verificación cruzada, dejó de existir como consecuencia directa de lo que él había hecho. Hay algo perturbador y al mismo tiempo casi comprensible en la historia de Gerald Hobbs. No era un criminal de vocación. Era un artesano que encontró en el crimen una aplicación para sus habilidades, cuando las circunstancias lo empujaron hacia ese borde. Lo que lo perdió no fue la ambición desmedida ni la arrogancia, sino algo más sutil y más humano, la tendencia de cualquier persona meticulosa a repetir los patrones que le funcionan, a confiar demasiado en la rutina, a olvidar que la consistencia que hace grande a un artesano es la misma característica que hace visible a un criminal. Gerald Hobbs pasó 6 años siendo invisible. Lo que lo delató, al final, fue que era demasiado bueno en lo que hacía. Si llegaste hasta aquí, te pido que hagas una sola cosa antes de seguir con tu día. Suscríbete al canal. Cada semana traemos historias como esta, donde la inteligencia humana choca contra sus propios límites, donde el crimen más elaborado se derrumba por el detalle más inesperado. Activa la campana para que el algoritmo no te robe el próximo video. Nos vemos en el siguiente.